Hola chavos, mi nombre es Cristian Arias, voy a ser su maestro de esta materia. La materia como tal se llama Diseño y Análisis de Información. Como ustedes saben, pues todo es esto a través en línea en la carrera de diseño gráfico en la escuela de UNIDEP y pues obviamente pues van a tener cinco semanas para poder realizar todos los trabajos que les he pedido. Es una materia sobre todo teórica y de lectura, más que de ejercicios como tal, basados en diseño gráfico. Sin embargo, pues hay muchos otro tipo de trabajos que se piden que no tienen que ver con diseño gráfico como tal. Sin embargo, hay que tomarlos en cuenta para la realización de todos estos ejercicios y pues obviamente para que ustedes tengan nociones básicas de muchas otras cosas y conceptos de muchas materias, no solamente con la parte del diseño gráfico, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que sea una materia también entretenida, que les funcione, que les facilite la vida y que les ayude a entender muchas formas de análisis de información por la cual nosotros como diseñadores, que yo también soy, pues tenemos que analizar porque recibimos de cualquier persona, del cliente o recibimos información de cualquier lado, ¿no? Y tenemos que analizarla y darle una salida, en este caso para realizar algún proyecto, en este caso para tener un cliente satisfecho, para manejar muchas informaciones en general que vienen del mundo exterior y poderles dar una salida o poderles dar un uso, ¿no? Entonces, aquí lo que les muestro en la pantalla pues es la carta descriptiva. Estamos en el quinto semestre, como les decía, vamos a hacer 5 semanas. Ahí está mi nombre para que lo puedan agregar en las portadas ¿cómo se llama? De los trabajos. Muchos trabajos de los que vamos a hacer van a tener que hacerlos en Word o en PowerPoint. Van a tener que hacer algunas lecturas muy importantes que les van a facilitar la vida y que también yo les voy a facilitar para que las lean con calma. Las preguntas pues, de los exámenes van a venir siempre relacionadas con los temas que vayamos viendo en clase. Y pues yo les deseo lo mejor para este curso. Entonces vamos a comenzar ahorita con esta parte para explicar el primer video semanal, ¿no? Que es este. Entonces, la semblanza académica que es mía y, por ejemplo, viene ahí que yo soy de la Universidad de La Salle, especialista en enseñanza superior. Tengo una especialidad en animación 3D que también estudié en una escuela que se llama Eunoia School. Todavía existe, pero ya nada más dan cursos, ¿no? Ya no es como una carrera como tal. También tengo una maestría en educación por Universidad de La Salle y tengo también un doctorado por Aliat Universidades, ¿no? Que espero poder también tener algún otro después más adelante y poder seguir enseñando aquí entre ustedes, ¿no? Ahora, en la semana 1, pues vamos a ver esta parte de donde dice criterios de evaluación del aprendizaje, ¿no? Pero también vamos a leer el objetivo. En este caso, el objetivo es analizar los elementos de la información para el diseño de mensajes gráficos de texto y combinados de acuerdo con los requerimientos de los usuarios del contexto y el propósito del mensaje. ¿Sí? Básicamente vamos a desarrollar y analizar información, pero darles respuesta a través de un mensaje, ¿no? Obviamente relacionados con diseño gráfico, pero también vamos a tocar un poco de información en el área de pues, computación o de sistemas para que entiendan algunas cosas que también se relacionan con diseño gráfico, en el cual pues, nosotros utilizamos software para darle salida a todo lo que nosotros realicemos a través del diseño gráfico, que anteriormente no se usaba, hace muchos años porque todo se hacía de forma analógica, pero hoy en día casi todo se desarrolla de forma digital, como es el caso de poder tomar las clases en línea con un IDEP, ¿no? Bueno, la semana 1 pues vamos a desarrollar en este caso pues el foro. El foro realmente no es algo complicado, pero sí tiene que ver con el tema. El tema en este caso es definición de conceptos y análisis de sistemas del diseño. Vamos a bajar un poquito para ver la parte del foro. El estudiante, vamos a leer ¿cómo se llama? El objetivo, que en este caso es el fin del aprendizaje. El estudiante conocerá la definición de diseño, los tipos de análisis, los tipos de sistemas de diseño gráfico. El objetivo es que el estudiante sea capaz de sintetizar, analizar y desarrollar proyectos relacionados con el diseño gráfico a través de crear contenidos con diferentes tipos de aplicaciones o métodos. ¿Sí? Ahora los tres, ahí aparece el primer tema. El primer tema se llama conceptos generales de muchas cosas de información, el concepto de análisis, la definición de diseño de información y los sistemas de diseño. Los recursos didácticos pues son similares con lo que vamos a
a tener, que en este caso son muchos PDFs, para que puedan desarrollar la información. Y bueno, aquí pues vamos a tener que la primera semana lo que vamos a desarrollar aparte del foro va a ser un mapa conceptual y también vamos a hacer un pequeño ensayo, ¿no? Ahora, ¿qué se pide en estos trabajos o estos entregables? Pues bien sencillo. Por ejemplo, lo primero, pues hay que responder las preguntas del foro, ¿no? Las preguntas del foro es, ¿qué es un análisis? ¿Cuáles son los tipos de análisis? ¿Y qué es un proceso de análisis? Son cosas que también vamos a ver aquí, pero también vienen en las mismas lecturas para que puedan interactuar con ellas y tengan una validez mucho mayor, porque muchos de ellos pues son autores que ya tienen mucho tiempo trabajando con esta parte, ¿no? Ahora dice aquí, pues obviamente lo que hay que hacer es tener la participación individual y también con aquellos compañeros suyos con los cuales van a poder intercambiar ideas. Y por supuesto se califica la redacción y la ortografía y tiene una validez de 5 puntos, ¿no? Acuérdense siempre checar los porcentajes. En este caso es 5% y recuerden que tienen toda la semana hasta el domingo. El segundo trabajo es un mapa conceptual. Son elementos de un sistema de información. En este caso, pues vas a poder analizar todos los recursos que yo te pongo ahí con los entregables y también con la información de los PDFs. Y lo que ustedes van a hacer es un mapa conceptual, aunque aquí yo le puse mapa mental, ¿no? Pero básicamente lo que van a hacer es una representación de conceptos y definiciones en el cual puedan tener un orden jerárquico de esta información. Y pues en este caso, cuando tú unes toda esa jerarquía de información, pues tienes que generar algunas flechas, algunas uniones para ir ubicando cada una de la información y sea más fácil de entender aquello que ustedes, yo les pedí que leyeran, ¿no? Ahora, todo esto se va a poder entregar, pues se puede entregar en Word o en PowerPoint, aunque aquí les doy salida de que lo entreguen como Word o PDF, como aparece aquí. También tiene un valor de 5 puntos. Recuerden siempre poder entregar su portada, que pues la van a realizar en Word. Pues ya saben, la portada siempre debe de incluir, en este caso, el nombre de la universidad, el logotipo, la materia, nombre del docente, nombre del alumno, título de la aportación y la fecha, ¿no? Y pues obviamente lo que tienen que desarrollar pues es, en este caso pueden introducirlo tal vez en media cuartilla, la parte de la introducción, que es un breviario que es simplemente de la lectura para introducirnos dentro de la misma, en este caso en el mapa conceptual. Y pues también el contenido tiene 3 puntos, ¿no? Y ahí los vamos a ir dividiendo. En este caso pueden usarlas de 1 a 3 cuartillas para realizarlo y tienen una conclusión personal, en este caso del proyecto que ustedes vayan a realizar. Para no ahondarles más, en todos los trabajos creo que la mayoría de la materia sí les puse que tienen que hacer ya sea introducción y también en este caso también la conclusión, ¿no? Y pues también analizando este mismo video van a poder ustedes meterse a la parte donde tienen que realizar un ensayo. El ensayo es sobre análisis y diseños de sistemas de información que veremos ahorita a continuación en el video. En este caso, pues el ensayo es algo muy sencillo de hacer. Entre ellos, por ejemplo, el ensayo te permite, es un escrito en el cual se pueden redactar o exponer o desarrollar ideas de manera concisa sobre un tema. No es un resumen, no es palabras que no tengan que ver, es simplemente realizar un ensayo usando sus propias palabras o lo que entendieron sobre las lecturas. Y como les mencionaba anteriormente, lleven en portada, viene el contenido y también pues obviamente cambian las cuartillas dependiendo del trabajo. En este caso pues son de 1 a 3 cuartillas y el contenido pues son 5 puntos, pero el valor final que tiene este proyecto es de 6%, ¿no? Ahora vamos a meternos un poco a la parte del video 1 semanal, que también es parte de esto mismo. Pero, como les comentaba, pues tenemos el mapa conceptual, se llama Elementos de Sistemas de Información, y el ensayo se llama Análisis de Diseño y Sistemas de Información. Aquí pueden dar el porcentaje total es de 16%. Ahora este es, por ejemplo, el temario, que vamos a ver también. Algunas informaciones pues vienen más desarrolladas que otras, pero eso depende un poquito de mí porque yo tuve que analizar la información que venía ahí. Pero básicamente vamos a meternos un poco a una parte en cuestiones de conceptos. Conceptos que pues obviamente tienen que ser generales y en algunos casos muy específicos, ¿no? Vamos a analizar algunos conceptos. En este caso el concepto de análisis. ¿Qué entendemos como análisis? Normalmente cuando nos metemos a
a entender un poco la palabra de análisis porque la hemos visto a lo mejor ya sea en una película o lo hemos leído en algún texto o en algún lado. Pero siempre cuando intentamos entender esta palabra, pues tratamos de ver que los objetos que se van a analizar, en este caso para poderlos analizar, lo que tenemos que hacer es desmenuzar esa información la cual vamos a analizar. En este caso pueden ser muchos conceptos, pueden ser muchas ideas, pueden ser muchos objetos, pero básicamente lo que buscamos en este caso es darle un concepto como tal al concepto de análisis, como ya les había dicho, y en este caso aquí también se menciona que es desmenuzar las partes o las partes que se componen de un objeto, abordando específicamente algún tema de estudio del mismo análisis. En este caso, pues vas a poder observar muchas cosas, entre ellos vas a tener que entender la parte de la estructura y las funciones de las partes, de las cuales se desarrollan dentro de un análisis. Ahora, para hacer el análisis, lo mejor es la desintegración de las partes, es decir, cada partecita que viene dentro de un análisis, pues tendríamos que entender qué es, qué significa, de dónde viene y qué es lo que hace, ¿no? Ahora esta es la parte importante, que es entender el concepto general de lo que es un análisis, lo pueden ver ahí en la diapositiva. Pero vamos a meternos a algunas definiciones también muy importantes que se llaman diseño de información. En este caso, pues lo vamos a relacionar un poquito más hacia el diseño gráfico y más adelante nos vamos a meter hacia la parte de sistemas computacionales que también se desarrollan dentro de la información. No sé si ustedes han dado cuenta que anteriormente, o bueno, la carrera de diseño gráfico, como al volverse digital, pues utiliza muchas partes similares a que utilizan algunas otras materias que se desarrollan, como en el caso de ingeniería en sistemas o ingeniería computacional o sistemas computacionales. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos programas de diseño que se desarrollan dentro de un computador, o usamos impresoras para imprimir, o usamos muchas otras cosas que en este caso son digitales. Entonces también hay vertientes así. Si ustedes, por ejemplo, hicieran diseño web, se darían cuenta que siempre va a existir la parte del diseño y la parte del ingeniero en sistemas. Van a encontrarlo ahí precisamente directamente en Dreamweaver, que es un programa que se usa para desarrollar páginas web, ¿no? Ahora, en este caso, pues tenemos que meternos a la parte de la definición del diseño de la información. Si lo vamos a relacionar con diseño gráfico, te vas a dar cuenta que está relacionada totalmente con el arte. Y en este caso buscamos que la información que se recopile dentro del diseño de información sea con eficiencia y efectividad. Tiene objetivos primarios como tales, siempre los vamos a tener. En este caso, pues vamos a desarrollar documentos comprensibles, fáciles de usar, precisos y traducibles en acciones efectivas. En este caso, para darle salida, como ya les había mencionado, a algún problema o alguna necesidad que el cliente nos esté pidiendo o que nosotros tengamos personalmente que desarrollar y obtener alguna retribución. En este caso puede ser económica o puede ser de otro tipo, ¿no? También tenemos que diseñar interacciones que sean fáciles, naturales y estéticamente agradables. Esto implica resolver muchos de los problemas en el diseño de la interfaz para la interacción en una persona en un computador. Es decir, no sé si alguna vez han oído algunos otros conceptos como el diseño del usuario. En este caso tiene que ver así. Si nosotros nos dividimos o nos separamos, por ejemplo, del ingeniero de sistemas o, por ejemplo, aquella persona que estudió diseño computacional, ellos generalmente lo único es que se meten un poco en la parte de atrás de la resolución de los problemas. Sin embargo, no se encargan directamente de que el usuario entienda de forma más sencilla y más práctica cómo interactuar, ya sea con un sistema, ya sea con un producto o lo que nosotros estemos relacionando. Ahí es donde nosotros como diseñadores tenemos que entrar y ayudar al ingeniero de sistemas o a cualquier desarrollador a que todo lo que nosotros, más bien a que los usuarios puedan interactuar de forma sencilla y más práctica con este sistema o con este producto, ¿no? Y básicamente de eso habla la definición de diseños de información, aunque tenemos algunas otras aquí adelante. Buscamos permitir que las personas encontrar su camino en un espacio tridimensional con comodidad, facilidad, especialmente en un espacio urbano, pero también en un espacio virtual. Esto pues lo puedes ver en muchas aplicaciones, ya sea las aplicaciones que tienes en el celular, las aplicaciones que tienes en la computadora, las páginas web, incluso un sistema con el cual a lo mejor tengas que cobrar en una tienda, que sea de forma práctica y muchas cosas. O sea, se aplica para todo
en general, pero nosotros tenemos que interactuar como diseñadores y traducir esto para que el cliente lo pueda entender de forma mucho más fácil o cualquier usuario. Los valores se distinguen en el diseño de la información en diferentes tipos de diseño. Son la eficiencia y la efectividad en el cumplimiento del propósito comunicativo. Si no tenemos esta comunicación y esta interacción con los sistemas y esta facilidad de uso y esta efectividad para interactuar con cualquier usuario, simplemente cualquier sistema no tendría función de ser, no podría llevarse a cabo de forma correcta y sería mucho más complejo. Por eso es que algunas aplicaciones o algunos sistemas o incluso muchas otras cosas que hacemos, algunas pueden funcionar, otras se desestiman, otras van cambiando. No sé si alguna vez oyeron, por ejemplo, del sistema operativo de Windows. Aparte de que fue un sistema operativo de Windows en cuestión del celular, que se llamaba Windows Phone, pues también nosotros sabíamos que, yo de hecho tuve un Windows Phone, y les puedo decir que el Windows Phone en un principio me gustaba mucho, pero después fue perdiendo mucha fuerza también porque era un poco más complicado de interactuar, había muchas cosas que en Android se podían hacer mejor, hay muchas cosas que se podían hacer en iOS mejor, entonces pues simplemente fue desestimándose y dejó de utilizarse y de actualmente pues ya no venden más que, bueno, sí venden, pero tal vez en una tableta, pero no en un celular como tal. ¿Me explico? Entonces fue desapareciendo y no ocupó gran parte del mercado como era algo a lo mejor que nosotros estábamos pues buscando, ¿no? Pero no fue así. Bien, algunos autores como Alberto Cairo lo menciona en algunos de sus libros, por ejemplo, en esta parte él se mete a la parte del periodismo y los datos, y lo termina desarrollando hablando un poco sobre la visualización y los enfoques del diseño de la información. En este caso, al analizar la información y los datos, se pueden dar cuenta que nosotros tenemos que interactuar con objetos que podemos darle esa representación visual para permitir una comunicación mucho más efectiva y con los usuarios, para que ellos también incluso en algún momento dado se les sea mucho más fácil de entender. También tenemos dentro de esta parte de definición que él menciona, que permite el análisis, la exploración y el descubrimiento de muchos datos dentro del mismo desarrollo de la información que nosotros vamos a hacer, ¿no? Déjame ver. Ok. También dentro de este concepto de concepto general, también vamos a encontrar múltiples aplicaciones del diseño de información. Estas las hemos estado usando nosotros sin saberlas, sin conocerlas básicamente, y de dónde vienen. Muchas de ellas, por ejemplo, las podemos utilizar ya sea en los celulares o en la computadora, o también en panfletos, en cosas impresas, o también podríamos tal vez interactuar ahora con la llamada realidad virtual o la realidad aumentada. En estos vamos a encontrarnos aquí, por ejemplo, los mapas de navegación o la cartografía. Pensemos en los mapas de navegación que conocemos, por ejemplo, el de Google, los mapas de Google, los mapas de Apple, y también, por ejemplo, tenemos al Waze, y tenemos a lo mejor otros sistemas de navegación que nos pueden ayudar. Pero también, por ejemplo, para las personas que navegan o están en el mar, pues la cartografía ha sido muy importante y siempre lo será para poder llegar a su destino a cualquier lugar, ¿no? Y estos, pues nosotros la manejamos o los diseñadores somos los especialistas en darle esa usabilidad correcta o legibilidad o legibilidad para que el cliente o el usuario lo pueda usar perfectamente bien. Y luego tenemos el diseño y la señalización de espacios públicos. Estos pues siempre ya han trascendido muchísimo. No tiene que ver ahorita con lo que llevamos a lo mejor en cuestión de, ¿cómo le llamaríamos? En cuestión de que vivimos en la cultura digital. Sin embargo, estos ya existían incluso antes de que existiera el diseño gráfico. El diseño gráfico antes era como una especie de rama dentro de la arquitectura y muchos arquitectos la llevaban a cabo, ¿no? O también mucha gente que se dedicaba al arte, pero que no era como diseñadores, ¿no? Entonces, muchos de ellos empezaron a hacer mucha señalización y mucho diseño, que no era malo ni nada, pero simplemente no tenía el mismo fundamento como nosotros que ahora que vivimos en una cultura de más digital. El diseño de la señalización tiene cientos de años, no es recurrente de ahora, es desde el tiempo de las cavernas cuando pintaban las pinturas rupestres, desde esa época vienen. Entonces, ahora vamos a meternos a la parte de manuales e instrucciones de uso.
Mucha gente no le gustan los manuales y las instrucciones de uso, pero tienen un sustento y una razón de ser. Simplemente cuando compramos algún producto o, por ejemplo, estamos en alguna empresa, la empresa incluso te pide como diseñador que desarrolles manuales. Algún producto necesita tener alguna señalización o manual con pasos a seguir para poder instalar tal programa o para poder utilizar tal objeto o simplemente para armarlo, ¿no? Entonces, dentro del diseño gráfico nosotros vamos a poder hacer eso y pues estos son requerimientos que tenemos que llevar a cabo porque el cliente nos lo pide o porque el producto que vamos a vender lo necesita, ¿no? Entonces, vamos a meternos a otra partecita aquí que dice comunicación con pacientes en tratamientos médicos. Ahora, nosotros no podríamos hacer mucho, más bien las personas enfermas y muchas cosas, si no tuviéramos esa información, a lo mejor puesta en la cajita que venden las medicinas y todo, que viene incluso atrás, incluso te dice requerimientos de la persona que use este medicamento, desde que tiene su fecha de caducidad, desde que tiene el tiempo de vencimiento, desde que tiene cuántas puedes tomar, a lo mejor si son cápsulas, a lo mejor si es líquida, la cantidad, por ejemplo, que no lo pueden tomar mujeres embarazadas, pensemos que no lo pueden tomar niños de cierta edad, o que a lo mejor incluso te dice ahí, este producto solamente puede ser usado en términos de que el usuario lo desee como tal, pero no es recomendable en ciertas cantidades para ciertas personas, etcétera, ¿no? A eso nos referimos con conocimientos con pacientes de tratamientos médicos y son muchos pasos a seguir y que tenemos que desarrollar y aplicar como diseñadores, ya sea en una cajita, ya sea en un, pues en algún, ¿cómo le llamaríamos? A lo mejor el pastillero, a lo mejor la botellita donde viene la medicina, ¿no? O muchos complementos alimenticios, incluso un té, todo lo que nosotros vemos en el mercado, que nosotros tenemos que poner esa información que el cliente nos da, pero nosotros tenemos que darle el uso correcto para que sea legible, leíble y entendible y fácil de leer, ¿no? Y luego tenemos la parte de visualización de información financiera. Ahora esta parte pues es importante, no sé si se han dado cuenta que hay muchos programas o aplicaciones que te permiten ver información financiera, por ejemplo ahorita que está de moda los bitcoins y todo esto, pues simplemente ahí nos vamos a dar cuenta de que esto sucede, ¿no? Y si te metes a ver, pues hay muchas gráficas, hay muchos desarrollos, hay muchas cosas que se van, animaciones que se van desarrollando, aunque el ingeniero en sistemas es el que desarrolla las animaciones, pero el que le da esa vistosidad y uniformidad y ese entendimiento de información es de nosotros. Simplemente el ingeniero en sistemas pues se requiere nada más a que haga la parte funcional, pero no la parte de entendible para que el usuario la pueda recibir y pues obviamente entender, como ya había mencionado. Luego tenemos las infografías. Las infografías se han vuelto tan populares desde las redes sociales, aunque ya existían antes, pero se les dieron mayor forma dentro de las redes sociales, las llamadas infografías. Actualmente las infografías antes eran tamaño carta porque las imprimía uno, pero ya las infografías ya tal cual ya tenemos hasta un diseño en píxeles de tamaño, en este caso son de 600 por 600. ¿Y qué te trata una infografía? Pues obviamente es de traer la información resumida de un concepto o de un tema como tal. El tema puede ser variable, puede ser el que sea, pero es resumir conceptos, a lo mejor poner pasos, a lo mejor dar información de algo que va a salir, de un producto, a lo mejor la portada de una revista, es decir, simplemente dar información que está sucediendo tal vez en el momento, información que se va a ir desarrollando con el tiempo o que simplemente llame nuestra atención, porque eso es prácticamente lo que queremos hacer cuando desarrollamos infografías. Para aquellos que nos quedamos al diseño, siempre nos van a estar pidiendo infografías, siempre. Y deben de ser muy claras, deben ser muy precisas, muy vistosas. La tipografía de cierto tamaño, no puede ser, por ejemplo, menor a 8 puntos, pues no se podría leer. Eso ustedes lo van a ir descubriendo cuando estén haciendo cosas de diseño, pero yo siempre se los recuerdo a mis alumnos cuando les doy clases, sobre todo presenciales. Y luego tenemos el periodismo de datos, esta parte de la comunicación que no nos concierne tanto, sin embargo, a nosotros solamente nos toca darle esa parte de la visualización en el periodismo de datos, de toda esa información que se recopila a través del mundo y no son de los sucesos que suceden alrededor del mismo mundo, ¿no?
Y luego tenemos los diseños de documentos públicos. Esta parte todavía se sigue haciendo. Cuando trabajas, por ejemplo, en el gobierno, en la parte de comunicación social, pues siempre el comunicólogo te va a dar esa información para que tú le puedas dar esa forma gráfica o dándole imagen a esta información para que llegue a mucho más personas a través ya sea de las redes sociales o del internet, básicamente, que es a donde nos vamos a enfocar un poquito más. Pero también estos documentos públicos también van a ser impresos, es decir, tú les vas a poner tu logotipo, ya sea del gobierno o tal vez de la empresa. Vas a desarrollar a lo mejor antes las tarjetas de presentación, vas a desarrollar algunos panfletos, a lo mejor un póster o lo que nosotros queramos, ¿no? Pero aunque aquí menciona la parte de documentos públicos, también los documentos privados pues también te lo piden, ¿no? Y luego el diseño de interfaz para la interacción con un humano computador. Pues aquí es lo mismo que ya habíamos hablado anteriormente, que el diseño del usuario es muy importante, o el diseño UX, como actualmente se hace, que en este caso, como muchos diseñadores han estado estudiando esta parte, algunas veces cuando me toca enseñar en la carrera de mercadotecnia, pues tengo que enseñar estas partecitas, pero básicamente es que el alumno aprenda a diseñar aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Que pues, desde cero puede analizar la información que está pidiendo o requerimiento de un cliente para desarrollar una aplicación con cierta información que te proporciona el cliente y tú puedes que llevar al concepto toda esta información y darle forma y darle salida también utilizando algunas otras aplicaciones o software para que tú puedas manejarlo directamente con el celular, ¿no? Esa parte es el usuario final, que en este caso pues es el cliente, lo puede utilizar y lo puede utilizar de forma clara, sencilla y práctica y también que no pese mucho dentro del sistema de información que tenemos dentro de un celular como Android o iOS, ¿no? Y luego tenemos la parte de la visualización de datos, esas ya se las había mencionado, pero si nos metemos un poquito, pues básicamente es la parte de las gráficas de información en general, de cualquier sistema de información que vamos a desarrollar para que sea mucho más fácil, ya sea en una reunión o a lo mejor viendo información que está siendo desarrollada en el momento. Tal vez pensemos en si tú eres una persona que compra acciones dentro de la bolsa, etcétera, o como les mencionaba anteriormente, si tú eres usuario de comprar criptomonedas y de vender, o a lo mejor de hacer NFTs, que en este caso pues es hacer diseño para vendérselo a otra persona a través de ciertas plataformas, pues sí necesitas desarrollar alguna visualización de datos o te pagarían por hacer este tipo de desarrollos. Ahora, ¿cuál es la relación entre el diseño de información y el diseño gráfico? Hay algunas partes que se van a aparecer y hay algunas que se van a diferenciar, sobre todo en la parte de sistemas de información. Entonces, es un poco largo y tendido, pero vamos a entenderlo también. En este caso, pues el diseño de información tiene un objeto diferente al diseño gráfico. En este caso, el diseño gráfico asume a través de una imagen o reconocimiento de entidades, grupos o individuos involucrados en productos, servicios o iniciativas que requieren comunicación con sus clientes, miembros, espectadores o personas en general. El diseño gráfico da forma a todo el material necesario para satisfacer esa comunicación construyendo una relación basada en identidad. Hay muchas personas cuando tú tienes un cliente que muchas veces te llega con una idea, con algo que quiere hacer, pero ya que te está contando esa idea y te la está explicando, nosotros entendemos otra cosa. O nosotros también tenemos que darle forma a la idea del cliente para corregirlo o guiarlo de alguna forma hacia lo que él quiere, pero de una forma mucho más práctica y sencilla, porque a veces no se sabe explicar. Y muchas veces ni siquiera tiene nombre del producto como tal al cual van a desarrollar. A lo mejor se les ocurre cierto nombre, pero a lo mejor ese nombre a lo mejor incluso ya está dado de alta en el INPI, ¿no? Como si fuera un logotipo o el nombre ya está utilizado y esta persona no lo puede usar, a lo mejor ya es de una transnacional, mucho menos podría utilizarlo, ¿no? Pero en esta parte, pues nosotros tenemos que analizar la información de los productos y darle salida. En este caso, el diseño de información tiene como función específica dar claridad a los datos, para los datos que ya se recopilaron existentes, que ya existen como tal. Otra cosa es que no tienen ellos una relación directa con las personas, simplemente con los datos. Esto implica primero un ejercicio de investigación tanto para obtener la información como para entender el uso que las personas le darán. Esta información pues muchas veces se recopila dentro de las redes sociales. No sé si se han dado cuenta de que actualmente
En el caso de los sistemas de Apple, tú compras un iPhone o un iPad o la computadora, ya te pide permiso para varias cosas. ¿Por qué? Porque anteriormente aplicaciones como Facebook o Instagram y otras, tal vez en Android todavía no sucede así, porque no te pide permiso, simplemente lo hace, pero ellos viven de analizar la información del usuario. No te cobran como tal, a lo mejor utilizar una aplicación, pero sí para ver cuántos clics, dónde vas, qué es los temas de interés que tú tienes, qué es lo que quieres comprar, qué compraste. Entonces, básicamente el diseño de la información pues agarra todos esos datos y los lleva a otro lugar para hacer su análisis y, por ejemplo, sacar porcentajes de muchas cosas y saber las empresas hacia dónde dirigirse y qué vender y qué no vender y darse cuenta de si funciona tal vez el marketing que están desarrollando o los diseños que están haciendo y pues obviamente eso pueden cotejarlo también con las ventas, ¿no? O no, con los productos en los cuales deben de vender más o aplicarse mucho más al desarrollo de ese mismo producto. Luego tenemos esta parte, pero me voy a meter un poco a la parte de sistemas de información, pero que tiene que ver con la parte, pues sí, de ingeniería o de sistemas computacionales. Hay métodos para desarrollar estos sistemas de información y hay elementos que conforman también estos sistemas de información. Por ejemplo, desde el punto de vista que no es de diseñador gráfico, vamos a ver que es un conjunto de elementos organizados para llevar a cabo algunos métodos, procedimientos o control mediante la información del proceso. Estos elementos de información, algunos de ustedes los conocen, algunos no los desconocen, pero son conceptos básicos que vamos a utilizar directamente en la parte de también para entender muchas cosas porque nosotros interactuamos con una computadora como diseñadores gráficos. Una cosa es el software. Son programas de computadora que tienen estructuras de datos y su documentación se hace efectiva a través de la logística. Utiliza metodología, controles de requerimientos del programa. Nosotros muchas veces, si llevan alguna materia conmigo o con algún otro diseñador que les está dando la clase, se van a dar cuenta que les va a pedir algún software que van a utilizar y muchas veces los requerimientos de su computadora pues no los tienen. ¿Por qué? Porque requieres un tipo de computador que tenga a lo mejor mayor espacio, no sé, a lo mejor mayor memoria RAM, a lo mejor una otra pantalla, no lo sé, necesitas saber todo eso y eso es lo que vamos a estar entendiendo ahorita. Luego tenemos el hardware, que en este caso sería como mi computadora. Son dispositivos electrónicos y electromecánicos que proporcionan capacidad de cálculo y funciones rápidas, exactas y efectivas. Ya les había mencionado, pues están las computadoras, las bombas, los lectores, casi todos los otros, lo que nosotros usamos actualmente cuando vas a algún centro comercial que te toman ¿cómo se dice? La temperatura, ¿no? O que a lo mejor ya te despacha el gel cuando siente la mano cercana a ti, o cuando vas al baño y se prende el aire porque te estás lavando las manos, o cuando se jala el sanitario porque saliste y ahí hiciste del baño también, y sales de él y se jala, se activa en automático. O sea, todo eso funciona a través del hardware. Y luego tenemos la parte más importante del sistema de información, independientemente de las computadoras y lo que sea, son las personas, es la gente, los individuos que son los usuarios y operadores del sistema y el hardware, que en este caso seríamos nosotros y todos los que interactúan con sistemas en general. Luego tenemos las bases de datos. A lo mejor nosotros no entendemos tanto esa parte del concepto de la base de datos. Es una colección grande y organizada de información a la que se accede mediante el software y que es una parte integral del funcionamiento del sistema. Las bases de datos existen y van a existir desde hace mucho tiempo. No se hacían antes usando a lo mejor la computadora, se utilizaban otros métodos como bases de datos. No existía el Excel como tal. Sin embargo, se llevaban archivos donde se iban llenando esa información y se iban guardando. Se tuvo que pasar toda esa información directamente a la computadora para tener otra forma de guardarlos y no que a lo mejor estuviera en un papel escrito como tal. Luego, dentro de estos sistemas de información, pues vamos a encontrar elementos que lo conforman. En este caso, pues tenemos documentaciones, procedimientos y controles. Las documentaciones que ya les había comentado también existen en la parte por ejemplo, de un ingeniero de sistemas o de alguien que se dedica a la parte de la computación. También tienen los manuales, tienen impresos y otra información descriptiva que también utilizan y operan, ¿no? Todo mundo lo necesita. Y ese ya es independiente de cualquier carrera que vayamos a desarrollar o cualquiera que estemos estudiando.
También existen procedimientos y pasos a seguir, y esos también los desarrollamos nosotros en diseño gráfico y en otras carreras. Y luego también el control de sistemas para que trabajen mejor cuando operan dentro de los niveles de controles tolerables del rendimiento. A lo mejor en la parte de diseño es más difícil medir esta parte del rendimiento. Sin embargo, pues nosotros a lo mejor tenemos fechas de entrega o ya pactamos ciertas cosas que nos pidieron como requerimientos, ya sea tu jefe o algún cliente, para hacer alguna revisión del producto que les vamos a entregar o del diseño que les vamos a hacer. Luego tenemos la clasificación de los sistemas. Muchos de ellos son abiertos, cerrados, probabilísticos y determinísticos, ¿no? Ahora, vamos a ver los abiertos. Los abiertos intercambian información, materiales y energía con su ambiente. Por ejemplo, pensemos en un sistema a lo mejor como Linux, que es abierto, y pues cualquier persona puede modificar o cambiar cosas, ¿no? Ese podría ser un sistema abierto. A lo mejor un sistema cerrado sería a lo mejor el de Apple, el iOS o el Android, que no podemos modificar directamente porque si no estaríamos haciendo como piratería y muchas otras cosas, ¿no? O hackeando cosas. Luego tenemos el probabilístico, no se conoce con certeza su comportamiento. Pues este se mide a través de las probabilidades, como su nombre lo dice, pero sí hay algunos sistemas que se pueden medir y pues obviamente utilizan porcentajes, a lo mejor para medir el INEGI, para medir la información de cuántas personas hay en el país, y pues mide también algunas probabilidades dentro de ese mismo sistema, pero también utilizan sistemas. Y luego tenemos el determinístico. Cualquier estado futuro que adopten puede precisarse con antelación. En este caso es para poder medir básicamente a futuro mucha información que se va a desarrollar en cuestión de porcentajes que ya tenemos dentro de nuestras bases de datos para utilizar y podemos tener una noción o una idea de qué es lo que va a pasar en el futuro para tener esa información y estar preparados. Y luego tenemos algo que se llaman características de los sistemas de información. Pues en este caso, los sistemas de información pues se van a implantar en organizaciones siempre, en empresas, para desarrollar muchas cosas, ¿no? Para tener mucho orden. Muchos de ellos son de entrada y son de salida. En todos ellos se desarrollan cálculos y procesos. Algunos pueden ser simples, otros pueden ser sofisticados. En este caso, pues todo a base de la información que tenemos a través del manejo de las bases de datos y las operaciones que se generan, que también pueden ser grandes volúmenes o pequeños volúmenes para que la empresa pueda saber qué es lo que sucede dentro de la misma. Y también tiene la parte más importante, pues es recolectar esa información, ¿no? Tenemos también algunas actividades básicas dentro de los sistemas de información. Los procedimientos que son de entrada dentro de la información, pues tenemos cuál es el sistema de información donde toman los datos que requiere la información para procesarla y lo pueden convertir en algo manual o en algo automático. Aunque generalmente lo que se busca es que esto se desarrolle de forma automática, aunque en un principio se haga de forma manual, que es quizá un poco más complicado y más tardado, incluso se necesitan personas para hacerlo y en la parte automático las personas dejan de ser utilizadas y ya no son requeridas. Una de estas partes importantes básicas son los manuales que se proporcionan directamente al usuario. Nosotros a veces los recibimos y no los leemos cuando compramos algo. Simplemente a lo mejor nada más vemos los dibujos, que es la parte que quizás se nos hace mucho más fácil, pero si no fuera por el diseñador gráfico que hace esos dibujos, pues simplemente no se podrían llevar a cabo a lo mejor de la forma más correcta, ¿no? Luego tenemos la parte de los automáticos, que son datos e información que provienen tomados de otros sistemas o módulos. Pues sí, estos módulos pueden ser cambiados o pueden ser intercambiables o pueden ser agregados o pueden ser quitados dependiendo de los requerimientos de la persona que está trabajando o los sistemas que estén utilizando o los permisos que simplemente se tengan dentro de la misma empresa para poder trabajarlos, ¿no? Y luego tenemos las unidades típicas. Las unidades típicas pues han ido cambiando. Actualmente ya no existen como físicas tanto. Anteriormente pues teníamos disquetes, teníamos escáneres. Los escáneres siguen siendo utilizados, pero ya se han modernizado. En este caso a lo mejor es un escáner para hacer un modelado en 3D o simplemente para que nos lea la huella, los lean los ojos. Eso se viene mucho en la parte de los permisos, para interactuar con algo, para entrar a algún lugar. Eso lo vamos a ver así. Los monitores ya no son grandes como tal, ahora son pantallas y son planas.
han ido cambiando con el tiempo y con lo que vayamos desarrollando en cuestión de tecnología. Y sobre todo, ahora todo el mundo, todo lo que casi tocamos es más sensible al tacto, a muchas cosas, a lo mejor al movimiento, a lo mejor al ruido, a lo mejor a la luz. Todo eso va ido cambiando. Lo que que ha permanecido un poco es la parte de utilizar el teclado, porque tenemos que utilizar todo este tipo de tipografías y de textos, y la parte más padre que seguimos usando pues es el mouse como tal, ¿no? Para poder interactuar de forma más sencilla, aunque podríamos usar a lo mejor el mousepad. Y bueno, esta es la parte más final del video 1 semanal. Espero que no les sea complejo entenderlo y nos veremos en el siguiente video. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden mandar un mensaje por la plataforma o ya sea por el chat. Y les recuerdo algo muy importante. Por favor, inscríbanse correctamente en el horario hoy cuando empieza. Chequen muy bien el horario de cuando empieza la materia y cuando termina, porque es muy común que de repente algún alumno me diga, es que me confundí porque pensé que era tal fecha, o puedo entregarle después, profesor. Sí pueden entregarme después, pero el riesgo es este. Depende hasta cuándo me quieran entregar o cuándo me quieran entregar, y la otra, en algún momento la plataforma se cierra, porque se cierra así porque te dan fechas y esas fechas permanecen íntegras y no se pueden cambiar. Es decir, yo no puedo abrir la plataforma nada más porque a uno se le me ocurrió entregarme después. La verdad es que no. La mayoría de las veces es a través de mensaje. ¿Sí? Pero pues tienen que tener un poquito de orden y recuerden que los porcentajes también pueden variar. A lo mejor si en algún momento el foro valía 5 y ustedes lo hacen, no sé, después a lo mejor pues ya tienen 3 o tienen 2 de porcentaje, ¿sí? Entonces piensen muy bien cuando se estén inscribiendo las materias y que entreguen sus trabajos a tiempo, porque en este caso, pues es mucho de lo que ustedes van a realizar, pues es de forma autodidacta, pero pues sí requiere que estén ustedes entrando constantemente a la plataforma para ver los requerimientos y recuerden pagar, porque si no también pues esto implica que no puedan terminar o seguir avanzando en la misma carrera. Entonces un saludo y bienvenidos.